Esa imagen la tengo muy clara porque yo sostenía mi casa y mi mamá no tenía trabajo. En aquel entonces eran 80 pesos lo que costaba el estudio, y a mí me dolió mucho porque mi mamá tuvo que conseguirlos. Yo le decía, no tengo nada, no te preocupes. Y pues Dios sabe por qué hace las cosas, porque yo ganaba alrededor de 8,000 pesos quincenales y jamás le di un peso a mi mamá. Claro. Yo vivía para mí y en ese momento saber todo lo que mi mamá tuvo que hacer para conseguir eso fue muy duro. Pero nos hicieron la prueba y salió normal, entonces no era diabetes, y me mandaron a hacer unas de hepatitis. No había hepatitis, pero mi mamá nos dieron entrada al Hospital Juárez porque mis amigos se aferraron y mi padrino movió cosas para que yo entrara. Y mi mamá iba conmigo a las consultas y le dijo a la doctora, es que él no es mi hijo, él no reacciona bien, dice puras cosas que no son de él. Entonces la doctora le dijo que pues que me van a hacer una prueba, ¿no? La prueba... una prueba, no le dijo exactamente. Pero era esa prueba. Me meten porque como mi mamá pues estaba sobre la doctora lactó. La doctora llegó hasta pedirle a mi mamá que se saliera del consultorio porque le dijo, estoy hablando con él, no con usted. La doctora, para hacerle ver a mi mamá que no tenía pues la razón, le dijo que me iba a hospitalizar, que me iba a hacer una punción lumbar para sacarme el líquido del cerebro y ver qué tan afectado yo estaba. Y ahí aprovecharon para hacerme la prueba. Entonces el diagnóstico que le dan a mi mamá, su hijo está en fase terminal. ¿En qué? En fase terminal. ¿De qué? ¿De SIDA? ¿De SIDA? Sí, porque el VIH, pues hay mucha gente que lo vive. O sea que cuando tú te diste cuenta de que estabas enfermo, ¿ya estabas en fase terminal? Es que cuando se dieron cuenta ellos, porque para mí yo no hice conciencia, por eso yo siempre digo y le agradezco a Dios que me haya desconectado, porque en mi personalidad yo no hubiera aguantado. Oye, pero entonces te dan el resultado y te dicen, ¿sabes qué? Le dicen a mi mamá, ¿estás en fase terminal? Su hijo está en fase terminal. ¿Y tú cuándo te enteras? Lo que pasa es que me hacen la punción. Yo me acuerdo todavía de cuando me metieron al hospital. Yo nunca había estado en un hospital, salvo cuando me paraban las anginas, pero estaba muy chico. Yo me paraba a robarme la comida de los porque yo soy muy dragón, entonces lo que te dan, ¿no? Se ve, ¿eh? Yo estuve 4 días y al final el diagnóstico que daba la doctora pues era un VIH positivo, ¿no? Y un cuadro de demencia, que fue con lo que eso fue en junio del... A mí también eso... Ya perdiste la cuenta. No, es que eso también es curioso, porque yo siempre, desde niño yo tenía la sensación de que yo iba a morir joven. Ya. Entonces, eso fue, cuando a mí me detectan, fue en el 2003, yo tenía 33 años. 2003, entonces yo decía, no es cierto, no, porque yo sí ya me sentía muerto, porque yo estuve de junio del 2003 hasta diciembre de ese año que yo llegué al hospital, en donde me atendieron y me explicaron de qué se trataba el asunto, con la idea de que yo estaba viviendo de más. O sea que cuando tú llegaste aquí a Alimento Sólido, tú tenías 6 años ya con la enfermedad. ¿Y esos 6 años estabas en fase terminal? Lo que pasa es que clínicamente sí, porque cuando los médicos lo que te dicen, tú vives con VIH, cuando tus células empiezan a bajar y a bajar, haz de cuenta que es como una cuadrícula, y la fase A, la fase B y la fase C. La fase C es la de donde tienes menos células de defensas, porque el virus es tanto, el virus lo que hace es, entra a la célula, la usa como para reproducirse y cuando sale la rompe y la mata. Entonces es tanto el virus, es como proporcional. Hay mucho virus, hay menos células de defensa. Yo ya no tenía. Yo cuando, la primer estudio que me hicieron, que aparte eran carísimos, ¿no? Que yo se seguía manifestando porque yo no los pagué, yo tenía 44 células. Una persona en tus condiciones, ¿no? Normales, por decirlo de algún modo, tiene de 700 a 1500. ¿Y tú cuántas? Yo tenía 44. Entonces eso me ubicaba a mí en la fase terminal, en la última parte.
Ujú. Entonces, sí era real. Lo que a mis amigos les molestó fue la manera. El prohibirme entrar, el hacerlo y pues todas las humillaciones que yo tuve que aguantar a partir de ahí. Yo terminé. Cuando tú te enteraste, Iván, ¿quién te dijo a ti que estabas enfermo de SIDA? ¿Y fue tu mamá o fueron tus amigos o fue el doctor? ¿Quién te dijo? Yo eso no lo tengo muy claro. Yo lo que recuerdo es de una persona con la que yo mantuve una relación que llegó a mi casa a amenazarme que se iba a matar. Entonces yo no entendía por qué. Pero él se refería porque ya sabía de tu condición. Ajá, y porque yo compartí mi vida con esta persona y y era como la consecuencia lógica, pues si yo lo tenía, él lo tenía. Entonces fue como que yo empecé a hacer cuenta, pero aún así yo estaba más preocupado en cómo iba a regresar a estudiar, o sea, más que eso. Yo veía el sufrimiento de mi mamá tuvo que sacar, ¿no?, fuerzas, yo no sé de dónde, solo el amor que me tenía y me sigue teniendo. Mi mamá consiguió un triciclo prestado y se iba a la esquina de mi casa a vender dulces, ¿no?, en la calle. Claro. Ok, ahora dime algo. Ya tienes la enfermedad, ya te dijeron, no recuerdas muy bien por el problema que tenías de cómo te estaba afectando la enfermedad, esa parte de la razón o de la memoria, llamémosle así, pero supongo que has de haber tenido muchos trastornos físicos. Háblanos un poquito de eso. Sé que a lo mejor vas a tener que revivir situaciones complicadas que tuviste que pasar, pero físicamente, ¿cómo vino manifestándose la enfermedad en ti? O sea, hace rato, por ejemplo, platicábamos y me decías que fueron años y años eternos de evacuaciones. Sí, de agua. O sea, lo que pasa es que al principio estaban como todos muy centrados en mi comportamiento, ¿no? Yo tuve crisis muy fuertes que me llevaron al psiquiatra. Yo varias veces en mis depresiones, que de por sí, ¿no?, yo las tenía, yo intenté suicidarme, ¿no? Cuando tú ya sabías que tenías... Cuando ya era un poco más consciente. De hecho, el día que yo salí del hospital con el diagnóstico, ese mismo día mi cuñado movió todo lo que pudo, consiguieron en lo que en aquel tiempo pues fue mi primer ángel, ¿no?, la fundación, ¿no?, a la que yo llegué, en donde no me cobraba los medicamentos, porque los medicamentos que yo necesitaba eran más de 20,000 pesos mensuales, que obviamente yo no tenía. Claro. ¿No? Los consiguieron. Entonces yo recuerdo que mi mamá insistía mucho en los horarios, le habían dicho el doctor. Yo amo a los gatos y los desaparecieron de mi casa porque también había ciertos riesgos. Entonces estaban más preocupados de mis reacciones. Claro. Entonces eso me llevó a decir, pues si dicen que estas pastillas son las que me dan la vida, pues me las dejo de tomar y se acaba esto más rápido. ¿Y dejaste de tomar las pastillas? Y sí, de hecho yo les decía, yo me las tomé, o me tomaba una, o me tomaba las que encontraba, o sea, ni siquiera como no me interesaba, ¿no? Algunas veces sí dije, ya hasta aquí. A mí lo que más me pesaba, que esa es una de las grandes enseñanzas que Dios me ha puesto, es que yo siempre fui muy fijado en el dinero. Y de repente no tener era bien complicado, y tener que depender para pagar consultas, para pasajes, porque aparte de todo, pues el desconocimiento de la gente de la enfermedad. Claro. Tuve un accidente, me sale líquido de la rodilla y los doctores, en lugar de punzarme como lo harían con cualquier gente, me mandan a enyesar porque no querían correr el riesgo de tocarme. No me digas. O sea, también dentro de la consecuencia de la enfermedad también está esa parte moral, afectiva, que es dañada y lastimada, ¿no? No solamente que el virus físicamente te desgasta, sino aún el rechazo o el... Y eso te pega más. Sí, te pega más. A mí, y digo por ignorancia, porque yo he tenido que aprender muchas cosas.